Hola, buenos días tengan todos a quienes nos están acompañando el día de hoy, que vamos a inaugurar una serie de pláticas que desde la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud se organiza para dar a conocer un poco del trabajo que se está haciendo desde nuestra asociación, pero también para poder tener la oportunidad de interactuar con pues con más actores de todos los que estamos interesados en el tema de salud y de poder aportar un grano de arena a este tema tan importante y tan trascendental. Sobre todo en esta época en la que estamos enfrentando una situación pues que no es nada sencilla, pero con el conocimiento de todos, con el aporte de todos nosotros, pues vamos a poder salir adelante. El nombre de este foro es rumbo al foro SMAES Guadalajara. Está denominado así porque cuando empezamos esta administración que vamos a llevar ahora del 2020 al 2022, parte de los planes era realizar un foro presencial en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, por las circunstancias que todos conocemos, hemos migrado de esta plataforma de un foro presencial a poder llevar un foro virtual mientras las circunstancias nos los permiten. Y pues para no dejar enfriar el tema y sobre todo para poder seguir aportando a lo que está pasando actualmente, es que decidimos hacer esta serie de mesas que se van a llevar a cabo. Es una serie de 5 mesas que se van a llevar a cabo para poder seguir estando en comunicación, intercambiando ideas. El nombre del foro es Transmutación de la Infraestructura Hospitalaria. Cuando estuvimos trabajándolos con quien nos ayudaron a hacer la visión de cómo tendría que ser este foro, lo platicábamos mucho de cómo es que en qué situación nos encontrábamos, ¿no? Que nos encontrábamos en una situación donde estábamos hablando de la expansión hospitalaria, de la reconversión hospitalaria, pero sobre todo estábamos hablando de una transformación total de cómo se venía trabajando derivado de las circunstancias. Entonces, por eso que con el grupo de trabajo decidimos llamar a este foro Transmutación de la Infraestructura Hospitalaria, que como sentirnos un poco como alquimistas y hablar que desde un elemento que es la salud, tenemos que seguir diseñando, tenemos que seguir transmutando cómo es que las intervenciones de la infraestructura hospitalaria tendrán que ser para las próximas intervenciones. Quiero agradecer al comité, al consejo directivo que nos ha acompañado en esta planeación de estas mesas, al arquitecto Julián Alcántara, a la arquitecta Brenda Iracema Amador, al arquitecto Eduardo Frutis, a la arquitecta Teresita de Jesús Trejo Parada, al arquitecto Fernando Ugalde, con quien empezamos a hacer la planeación del foro SMAES Guadalajara, pero también a nuestro consejo, a nuestro comité científico, a la arquitecta Susana Miranda Ruiz, a la arquitecta Josefina Rivas Acevedo, al arquitecto César Rodarte Rangel, por acompañarnos en la planeación de estos temas. Se va a llevar a cabo una mesa cada jueves fin de mes. Hoy es nuestra primera sesión con el tema reconversiones a partir de la experiencia COVID en el sector público y privado de México. La segunda será ciudades saludables y planeación de las unidades médicas. La tercera, diseño participativo y muy multidisciplinario en los proyectos de atención a la salud. El cuarto, industria 4.0, tecnología robótica e inteligencia artificial. Y el quinto, rumbo al futuro de las unidades médicas, espacios resilientes. Este último, que ya se llevará a cabo en noviembre, pues dependiendo de la evaluación que vayamos teniendo, porque sí nos encontramos y lo platicábamos con los ponentes, nos encontramos en un periodo de incertidumbre, pues iremos viendo cómo vamos avanzando. Pues quiero agradecer a todos los que han participado, a los socios de SMAES,
a nuestros ponentes, al arquitecto Sergio Saldívar, a la arquitecta Clara Aragón, al doctor Andrés Hernández por acompañarnos el día de hoy y introducirles quien nos hará el favor de poder llevar el día de hoy esta mesa, que es el arquitecto Eduardo Frutis. Pues ¿Quieres muchas gracias. la diapositiva, Eduardo? Por favor. Sí. Una más. Ok, al arquitecto Eduardo Frutis Gómez, quien actualmente es el vicepresidente académico de este Consejo Directivo 2020-2022. Él es maestro en arquitectura con estudios en Derecho, especializado en diseño para la salud, con 19 años en el ejercicio profesional y 14 años de experiencia en la planeación, diseño y dirección arquitectónica de diversos hospitales de segundo y tercer nivel, entre los que destacan de alta especialidad de la Secretaría de Marina de la Ciudad de México, el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, Estado de México. Ha dirigido el proyecto ejecutivo integral del Hospital General de Tepic Nayarit, el proyecto ejecutivo integral de General Regional en García, Nuevo León, el proyecto ejecutivo integral del Hospital de Ginecopediatría de 210 camas, el Hospital General Regional de 205 camas del IMSS, en el estado de Puebla, y así ha participado en planeación y viabilidad de diversos estudios en México y Centroamérica. Pues muchas gracias, Eduardo, por ayudarnos a coordinar el día de hoy esta mesa, y pues le voy a ceder la palabra también para que nos dé la presentación de quienes nos acompañan el día de hoy y comparten su experiencia y sus ideas acerca de un tema tan importante como el que estamos viviendo en este momento. Gracias. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, nos van a acompañar en esta mesa, en primer lugar, la arquitecta Clara Aragón Hernández. Ella es licenciada en arquitectura por el Instituto Tecnológico de Tepic. Inició su carrera profesional en el sector de la construcción inmobiliaria dentro del ámbito privado. Sin embargo, desde el año 2000 y hasta la fecha se ha desarrollado dentro del sector público. Actualmente es directora de planeación de la Secretaría del Estado de Nayarit. También nos acompaña el arquitecto Sergio Saldívar, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia profesional y 13 de pertenecer a la Fundación Teletón México. Es actualmente director corporativo de infraestructura y mantenimiento de operación y coordina los planes de conservación inmobiliaria, seguridad y remodelación en la Fundación. Has asistido en la planeación y construcción de centros de rehabilitación en México y Estados Unidos, así como el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Tras los recientes sismos del 2017, colaboró activamente de viviendas afectadas y reconstrucción de unidades de salud en la Ciudad de México, Chiapas y Puebla. En el 2000 directamente con el IMSS y 8 gobiernos estatales en la conversión temporal de 10 CRITs como hospitales de campaña, clínicas de atención a la población general y centros de toma de muestras COVID-19. Ha fortalecido su perfil con estudios en materia de accesibilidad, administración y certificación para edificios, evaluación de riesgos y protección civil, todos ellos avalados por la unidad de posgrado de la UNAM, la ESMAES, la Universidad de Anáhuac y CENAPRED. Es docente de la Universidad Nacional, canaliza su desempeño profesional en beneficio de la inclusión y la salud para un México mejor. Buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias. Bienvenidos. Y nuestro tercer ponente invitado es el doctor Andrés Hernández. Es médico cirujano por la UNAM, con una especialidad en salud pública por la Universidad Veracruzana. Tiene un diplomado en epidemiología aplicada por la Secretaría de Salud, diplomado en epidemiología intermedia por la OPS en Tampa, Florida, Estados Unidos, una residencia en tuberculosis igual por la OPS y la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos en Washington, D.C. Tiene entrenamiento para la atención de la tuberculosis farmacoresistente por parte de la OMS, la OPS y el UIC, con la subespecialidad en tuberculosis farmacoresistentes en el INER.
e infecciones nosocomiales por el Instituto Nacional de Salud Pública. Docente y asesora en el desarrollo, instrumentación y análisis en sistemas de información en salud pública, investigación operativa, atención a la salud y tuberculosis farmacoresistente. Coordinador de planificación familiar, atención materno-infantil en Veracruz, en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, y jefe del Departamento de Epidemiología en Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos, jefe de Departamento de Morbilidad, responsable de la información del Programa Nacional de Tuberculosis, jefe de Servicio de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene diferentes reconocimientos que ha recibido, tanto en temas de vigilancia epidemiológica, otorgados por la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. También ha recibido un reconocimiento por el Mejor Proyecto Binacional 2005 al Grupo Binacional México-Estados Unidos, Tarjeta Binacional de Salud, Tuberculosis, liderado por México, otorgado por el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, coautor de diferentes artículos de investigación y divulgación científica, así como de diversos manuales, documentos técnicos, normas oficiales, tanto para la operación de programas como a nivel hospitalario. Es docente desde 1990 a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM, y docente activo del Instituto Nacional de Salud Pública desde 2010, en donde también ha sido asesor y jurado de diversas tesis a nivel licenciatura y posgrado. Y pues bueno, les agradecemos en primera instancia su participación a los tres. Y como pueden ver, bueno, la trayectoria de nuestros tres invitados, pues finalmente es bastante amplia y nos parece a nosotros una de las razones, o la razón por las cuales los hemos invitado es porque creemos que hay mucho que aprender de ellos. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Antes de la pregunta, bueno, la dinámica es la siguiente. Se van a hacer 4 preguntas. Estas 4 preguntas, cada uno de los ponentes va a tener 3 minutos para dar su respuesta. Y al final de que se hayan respondido las 4 preguntas, iniciaremos con las preguntas del público. Al final, un espacio para las conclusiones de cierre. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que son los efectos que deja la crisis COVID-19 en la política pública de planeación, diseño y gestión de infraestructura para la atención médica? Arquitecta Clara, si nos pudiera dar su opinión acerca de estas consideraciones. Sí, claro que sí. Primero, pues buen día a todos. Mucho gusto a los panelistas también de conocerlos. Y bueno, entrando al tema, en cuestión de los efectos, creo que ha sido el más importante respecto a la planeación en la política pública, el tratar de planear de una manera inmediata para atender esta pandemia, que ha sido un reto totalmente. Enfrentar el gasto financiero que ha representado en todos los factores que se atribuye a mantener el hospital en funcionamiento. Y también el implementar todo el insumo necesario para el funcionamiento en cuestión de la atención al paciente. Creo también que ha sido un reto profesional en cuestión de los médicos, de aprendizaje y del trabajar de manera inmediata a afrontarlo y tratar también de organizarse de otra manera.
Creo que ha sido un efecto muy importante en todos los rubros y sobre todo el tratar de solventarlo por un tiempo indefinido, porque realmente se han dado plazos que se han alargado. Entonces ha sido una manera de seguir trabajando en un constante estrés también. Y el tratar de salir adelante y dar la atención médica lo mejor posible. De acuerdo. Arquitecto Sergio, ¿cuál es su visión acerca de estos efectos? Muchas gracias. Buenos días. Gracias, arquitecta Briseida. Gracias, arquitecto Eduardo, compañeros panelistas. Muy agradecido con ustedes. Bueno, pues el reto, obviamente, entre muchos, pero para mi manera de ver, uno de los más fuertes es la población vulnerable. No habrá enfermedad, y me corregirá usted, doctor, o arquitecta, por supuesto. No hay enfermedad que no golpee más severamente a la población vulnerable o en condiciones desfavorables. Y bueno, pues en este sentido, pues vemos que las cifras y las estadísticas en el país de incremento de la pobreza, pues son preocupantes, son interesantes de atender. No solamente es la pandemia que nos trae en estos días a la plática, sino las consecuencias mismas, la desnutrición, las enfermedades de origen respiratorio. Por tanto, bueno, pues mi manera de ver es que la respuesta rápida, como lo menciona el arquitecto Aragón, pues no es únicamente la infraestructura y la construcción de un hospital, es un ciclo o es una serie de acciones como la construcción misma, la adquisición de los insumos, la planeación y llegada de los recursos humanos a los sitios donde fuera más necesario, las logísticas y demás. Obviamente, pues una planeación de la infraestructura hospitalaria en este tiempo, pues es importante para generar una protección social. No habrá mejor manera de planear, mi percepción y punto de vista, es que esa protección nazca de la prevención. Si algo habría que hacer en la política pública es que estos diseños y gestiones de ahora en adelante vayan mucho encaminados a la prevención de enfermedades actuales o las que aparezcan. Muchas gracias, arquitecto. Doctor, ¿cuál es su visión? Buenos días, agradezco la invitación a participar en este foro, donde compartir con expertos, como he visto a través de su currícula, es un reto, se convierte en un reto a su vez hacia su servidor. En el aspecto hospitalario, que es donde yo me desempeño, los efectos que ha tenido esta pandemia han sido diversos y las podríamos etiquetar en diferentes rubros, dado que a pesar de que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha venido trabajando con influenza desde la pandemia de 2009, por ser un instituto de referencia para diferentes niveles, seguimos atendiendo cada periodo estacional casos de influenza y principalmente pacientes en estado grave. Cada 2 años tenemos H1N1 y cada 2 años tenemos H3N2. De menor importancia H3N2, pero sí, como decía el arquitecto Sergio, la población vulnerable desafortunadamente es la más afectada. Seguimos teniendo pacientes con obesidad mórbida, con complicaciones de neumonía que han requerido intubación, y como consecuencia los servicios de las unidades de cuidados intensivos se ven rebasados debido a que no podemos tener unidades de cuidados intensivos para responder a la demanda que estas pandemias provoca una sobredemanda de la atención. Recuerdo mucho la pandemia de influenza,
que en una cuarto de situación el director preguntaba a la jefa de enfermeras, Lili, dime, ¿cuántos pacientes máximo podemos tener intubados? Y ella, pues la verdad, de manera nerviosa se ríe y le dice, bueno, doctor, es que estamos rebasados hace 3 semanas. Por eso te estoy preguntando el número máximo. Doctor, tenemos 80 y nuestra capacidad máxima son 26. Esto tiene un efecto importante, no solo desde el punto de vista de recursos humanos, sino de insumos. Los gases arteriales en ese momento, cuando llegamos a 80, la capacidad de suministro empezó a verse rebasado. Tuvieron que ponerse sistemas de bombeo relevadores para poder cumplir con la demanda en cada uno de los servicios. Entonces es un efecto importante que se tuvo que preparar. Pero nuevamente en esta pandemia nos vuelve a atacar la misma situación y volvemos a empezar. De acuerdo. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con la expansión de la infraestructura que se ha hecho en los diversos hospitales? La infraestructura que ya está ahí, ¿qué va a pasar con ella? Con esta inversión, todo lo que implica, no nada más a nivel de infraestructura, obviamente, sino, como mencionaba hace un momento el arquitecto Sergio, todo lo que trae consigo, ¿no? Sí, se corta un poco, arquitecto Eduardo, pero voy a contestar a la pregunta. En cuestión de la expansión de infraestructura, creo que parte muy importante en esta pandemia ha sido la reconversión hospitalaria en las unidades, el cambiar su tipología y hacer que funcionen y obedezcan a la necesidad de dar la atención médica. Sí creo muy importante en cuestión de las unidades que han sido reconvertidas, el tratar de seguir utilizando esos espacios, que la inversión no haya sido en vano. Claro, que se debe, yo creo, ya de pensar en establecer estas áreas. Creo que el virus pues llegó y va a quedarse. Entonces van a tener que contar estas unidades con un espacio destinado y aún así las que se han expandido de igual forma tratar de seguir utilizando y tratar de seguir aprovechándolas. En cuestión también va a ser un reto en cuestión de los suministros, como comenta el doctor, que han tenido que ampliarse en cuestión de las instalaciones especiales, pues ha representado también un gasto. Entonces sí creo que es una parte muy importante en planear que estas expansiones puedan ser utilizadas todavía para un futuro. Arquitecto. Pues veo una tarea muy importante para los diseñadores, constructores, para quien planea y para quien opera centros dedicados a la salud. Y esa tarea la veo dirigida hacia la disciplina. Nuestros centros de salud en el país, llámese hospitales de primero, segundo nivel, clínicas, en fin, creo que tenemos un reto importante que es convertirlos en un aspecto multidisciplinario, aptos para reconversiones, con instalaciones limpias, accesibles y diferentes modalidades que todos los especialistas de la salud, como el doctor, tengan la facilidad y tengan los recursos mucho más cercanos y mucho más amigables o accesibles. Podría decirles la experiencia con la que vivimos de reconversión de 10 centros. O sea, son de los 25 centros que tiene la fundación para la cual trabajo,
Actualmente hay 7 hospitales en Ciudad de Nezahualcóyotl, en Ciudad de México, en Guerrero, en Chihuahua, en Saltillo, en Tlalnepantla, Estado de México, 3 centros dedicados a clínicas de atención a la población en general, en Tuxtla Gutiérrez, en Morelia y en Hermosillo. Entonces, esto significa un cambio radical para la manera en la que veíamos la atención de la rehabilitación de menores y la reconversión absoluta a sistemas de salud no planeados o no imaginados en años previos. Si algún reto particular veo, pues es que 36,000 metros cuadrados en este tiempo se han convertido en una función completamente diferente, con el reto que implica, no hablo únicamente de la fundación a la cual me debo, sino para el país, me parece, preparar todos los espacios físicos, preparar todos los espacios de salud en aras de las condiciones epidemiológicas y necesidades hospitalarias que el país y el mundo demanden. Muchas gracias, arquitecto. Doctor. Sí, bueno, el instituto, por ser especializado en la atención de las infecciones respiratorias, lo que se hizo fue hacer una reconversión. Con la experiencia influenza únicamente se siguieron los mismos protocolos debido a que el comportamiento en sus mecanismos de transmisión eran similares y en la situación de complicaciones pues eran similares. De parte de la iniciativa privada nos colocaron unas áreas para crear un área de triage. La Cruz Roja Mexicana nos proporcionó 2 áreas para atención de pacientes intubados, pero bueno, estas finalmente por ser inflables, pues es fácil de desinstalar y finalmente es el objetivo de proporcionar una atención inmediata y retirarlas. Las otras áreas hospitalarias, bueno, a pesar de contar con esta área de expertise, siempre nos enfrentamos a la problemática de conocer los mecanismos de transmisión del virus, en donde el personal de salud se ve afectado si no sigue los protocolos de atención de los pacientes confirmados o sospechosos. Y esto a veces se convierte en un reto continuo y finalmente a veces respondemos ante la emergencia, pero no hacemos una planeación después de que se vaya, ¿qué vamos a hacer? O hasta dónde tenemos que permanecer debido a que, como bien decía la arquitecta, se nos va a quedar. Yo mencionaba influenza, seguimos con casos. Se nos suma coronavirus que no sabemos cuándo se va a desaparecer. Influenza, tenemos vacuna y seguimos teniendo casos. Tenemos medicamento y seguimos teniendo casos. Coronavirus, no tenemos medicamento específico. La vacuna hay probabilidades que llegue en octubre, en noviembre, si bien nos va. Pero finalmente, a pesar de que tenemos estas herramientas, seguimos teniendo casos y la demanda no deja de seguirnos explotando prácticamente. Entonces, la infraestructura pues se tiene que especializar, definir áreas, porque finalmente la reconversión implica retirar servicios de otorrinolaringología, neumología, cirugía, y bueno, finalmente, ¿en qué momento tenemos que volver a proporcionar estos servicios? Porque bueno, vemos fuera del instituto conocidos que presentan una apendicitis aguda y dices, ¿a dónde lo llevo? ¿Quién te va a operar? Entonces han tenido que hacer uso de la medicina privada y pues es costo de bolsillo para los pacientes. Yo les digo a los conocidos, no se vale enfermar de otra cosa que no sea coronavirus, porque no hay hospital que te atienda. Una embarazada el sábado me decía, oiga doctor, ayúdeme para que la puedan atender en el hospital de la Jusco Medio. Digo, está reconvertido. Bueno, entonces perinatología no es de riesgo. Bueno, ¿a dónde la llevo? Llévate a la privada porque nadie te va a recibir. Entonces, son situaciones que desde mi punto de vista, si tenemos una área bien definida, señalizada y con corredores que permitan llegar a las áreas no riesgo, tendríamos que ir reincorporando los servicios de manera paulatina para no dejar fuera las otras especialidades que están requiriendo atención.
otorrinolaringología en mi instituto ve 80 pacientes diarios, hace entre 30 y 40 cirugías diarias, mismas que se dejaron de hacer. La programación 2020 ya estaba llena. El 2021 yo creo que se va a 2022 y así sucesivamente. Entonces, a veces decimos, vamos a reconvertir, pero no pensamos o no planeamos en qué momento nos vamos a reincorporar a realizar nuestra vida rutinaria, ¿no? Entonces, nosotros los que somos personas vulnerables decimos, híjole, ya tendré que regresar, yo tengo 63 años, y somos población en riesgo. Entonces, eso no está planeado. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de la iniciativa privada en la crisis del COVID-19 y cuál será en su caso, en caso de un rebrote? Arquitecta. Sí, yo creo que guarda un papel muy importante la iniciativa privada. Ha participado en varios rubros. Quisiera abordar lo que ha sido la adquisición de equipo médico, ¿no? Se ha repuntado ese mercado, ¿no? de competencia ante la necesidad de implementar todo el equipo médico en las unidades. Han entrado en una competencia de mercadeo, de subir los costos, de llegar a la escasez de equipo, de implementar nuevas marcas, ¿no? que nunca se habían manejado, de exportar de otros lugares. Entonces, creo que para ellos ha sido también un gran reto llegar hasta el tratar de implementar nuevos equipos de alguna otra manera que no salieran tan costosos, con otro tipo de tecnología, y tratar de cumplir, ¿no? con todos los parámetros establecidos que guarda esta atención médica que debe de suministrar ese equipo médico. Siento que han tenido este rubro también de aprovechamiento en cuestión de que, claro, pues aumentaron las ventas en el sector privado y en este mercadeo, ¿no? Que aún así todavía continúa. Se ha comprado, creo, una gran cantidad de equipo médico ante la necesidad, ¿no? de enfrentarnos con las carencias que hay en las unidades médicas para el uso diario y para enfrentar una pandemia. O sea, nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Eso creo que también representó en la iniciativa privada, el no estar preparados para afrontar esta crisis. De acuerdo. Gracias, arquitecta. Arquitecto Sergio. Pues no lo digo yo, la plataforma de gobierno habla de la asistencia compartida entre la iniciativa privada y las instituciones públicas y pues bueno, hay actividades en las que muchas veces tendremos que caminar juntos. Que decirles lo que desde casa y lo que en el trabajo estamos viviendo día con día. Las entregas a domicilio, las ventas en línea, las difusiones en redes sociales, los servicios en línea, la promoción de medios digitales, es lo que manda en este tiempo. Es lo que nos ha retado a las generaciones de mayor edad a renovarnos y reinventarnos y compartir un poco de la vida que tienen nuestros hijos o las generaciones recientes. Entonces vamos en ese sentido y la iniciativa privada tiene que ser plataforma para todo ello. Veo en materia de salud que la telemedicina podrá ser un recurso. Será complejo, no quiero decir que sea algo sencillo, nunca como ahora la no presencia tiene que
suplir y sustituir esa calidez y esa comunicación tan cercana persona a persona. Pero bueno, será uno de los grandes retos que la medicina y otras tantas áreas nos enfrentaremos. No solamente la pandemia y la situación actual del mundo, la nueva normalidad de la que tanto se menciona es tan retadora como invitarnos a tener medidas preventivas y precauciones en casa, como tener condiciones de higiene, que qué bueno que aparecieron, pero que no eran el día a día de ocasiones anteriores. Y pues bueno, pienso que mientras vayamos juntos, iniciativa privada y gobierno, instituciones y personas de la mano en aras de evitar una crisis por un rebrote, las cosas podrían estar mejor. Nunca como ahora tendremos que estar juntos. Entiendo las diferencias políticas, culturales, económicas que el país y el mundo en general vive, más ante una situación como la actual, creo que las mayores medidas de prevención y el uso de todas las redes e infraestructuras actuales podrán ser la solución. Bueno, o una de las soluciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor. Bueno, en esta parte de la iniciativa privada, con el objeto de conocer cómo iba a ser el abordaje en estos hospitales que se implementaron, el director de la unidad de temporal COVID de Citibanamex me hizo una invitación de acompañarle un tiempo a este centro. Y la verdad fue interesante el proceso de atención. Es una unidad creada para atender 600 pacientes. La intención era atender pacientes ya convalecientes. Y lo que yo puedo decir de esta experiencia es que fue muy lento el proceso del traslado de los pacientes a estos centros. Creo que eso tiene mucho que ver con las características personales de los médicos. Pues es mi paciente y me quedo con él. ¿Para qué se lo mando a otro hospital? ¿Cómo le va a ir a ese paciente si es mi responsabilidad? Y eso provocó un atraso grande en la referencia de los pacientes a este centro. Estuve 2 meses donde lo máximo que teníamos era 150 pacientes. En los siguientes 15 días, decía el grupo coordinador, tenemos que salir a los centros de salud, tenemos que ir a evaluar pacientes para decidir cuáles nos traemos. Y empezaron a abrir áreas de triage en diferentes delegaciones en Central de Abastos, con el objeto de poder llevar pacientes a esta unidad temporal. Y bueno, esa fue la manera, pero finalmente no lo hemos podido llenar. Entonces, bueno, ahí está la unidad, pero no se ha llenado. Entonces, bueno, es un área de oportunidad, pero necesitamos enlazar bien la parte autoridad con estas iniciativas privadas. De acuerdo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles serán los cambios fundamentales en los requerimientos de diseño de unidades para la atención médica a partir de la crisis COVID? Sí, pues creo que uno de los cambios fundamentales fue esto, ¿no? El enfrentarnos a guardar la distancia en específico, el establecer que teníamos circulaciones marcadas en 60 centímetros, entonces hablar de guardar una distancia de lo doble, de unos 50, el saber hasta los mismos médicos, ¿no? Estar trabajando en conjunto, pero a una cierta distancia. Todo el cuidado que se establece, ¿no? Al atender al paciente, al intervenir al paciente, todo el cuidado que ellos tienen que tener, creo que han sido de los cambios más fundamentales que ellos han tenido que enfrentar.
Y también la infraestructura, ¿no? El diseño, como estaban concebidas, desde partir que pues no se tenía un área establecida como tal. Aquí en el estado de Nayarit, pues conocemos lo que es el dengario, la atención al dengue, pero pues nunca el marcar circulaciones, ¿no? De acceso, el marcar el circulación, quién atiende, quién recepciona el paciente. Entonces ha sido también un reto en cuestión del diseño y del funcionamiento de estas unidades médicas. Y va a seguir siendo un reto establecer ese buen funcionamiento atendiendo al protocolo, al ir conociendo, creo, el proceso de la enfermedad y cómo tendrá que establecerse este nuevo diseño en especial para estos espacios. Y guardar esa distancia, inclusive pues convivir a diario, ha sido difícil, creo, en todos los sectores. El saber convivir a diario, el saber andar en la vía pública, el saber llegar a un hospital y esperar afuera por tu paciente. Entonces han sido retos y también será un nuevo reto en cuestión del diseño para estas áreas. Gracias, arquitecta. Arquitecto Sergio. Muchos cambios, Eduardo. Empezando por los centros de salud, los hospitales y demás que pues hemos convertido una recepción en un triage, que se han convertido pasillos en centrales de enfermeras, que se han convertido estacionamientos en módulos de atención a la población en general, con inflables, con prefabricados, con tabla roca, con cualquiera de los materiales existentes o los que el entorno nos permite trabajar. A veces casi sobre las uñas, ¿no? Esto es uno de los grandes retos. Pensar que los diseñadores y los que trabajamos en conjunto con todas las áreas médicas, pues tenemos que empezar a malabarear con una pelota nueva. Ya no es el modelo médico, ya no es únicamente la nueva normalidad. Sumemos y no perdamos las condiciones previas. La accesibilidad juega mucho, la protección civil juega mucho. Y todos ellos tienen que acoplarse perfectamente en un modelo médico arquitectónico tan interesante que pueda suplir las necesidades de la población. Lo digo muy rápido, pero sí es un reto bastante grande para arquitectos médicos y especialistas de la salud, ingenieros biomédicos sobre todo. Es un reto muy grande. He tenido el gusto de conocer el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor, y a los ingenieros biomédicos que son buenos amigos, los veo trabajando tanto o más que antes, ¿no? Igual que ustedes, doctor, conozco pues, buenos amigos, arquitectos en SMAIS, muy buenos amigos, y veo el reto y veo la preocupación constante de estar malabareando estas pelotas constantemente. Accesibilidad, protección civil, seguridad, la ruta de evacuación, pero entonces ya no me permite, entonces no me acerco, sí me acerco, y el hospital, y en qué lo cambio, dónde pongo el lavabo. Lo digo rápido y podría seguirme poniendo ejemplos. A eso me refiero. El cambio fundamental tiene que volvernos tan multidisciplinarios, tan interesantes, tan atractivos, que se puedan suplir esto. Y eso, pues, gracias a Dios y gracias a nuestra condición humana y gracias a nuestra condición de labor en equipo, nos tiene que llevar a hacer nuevos proyectos hospitalarios tan interesantes, tan atractivos, que el país y el mundo se sienta seguro y protegido por todos nosotros. A esto voy, a hacer mejores proyectos porque ya juegan más variables. De acuerdo. Muchas gracias, arquitecto. Aquí voy a hacer una pequeña, voy a meter una pequeña pregunta relacionada con las respuestas de los dos. En el tema de la funcionalidad, por ejemplo, ¿qué tanto estaban preparadas nuestras unidades médicas para estos cambios, para este tipo de crisis? Funcionalmente hablando, más allá de estructuralmente hablando o tema de instalaciones, no. Desde el tema funcional, lo que mencionaban, cómo van los flujos,
etcétera. Todo esa parte, ¿realmente había una preparación o pasamos la prueba en ese pequeño ámbito o tampoco? Porque este es un punto que no se ha tocado en ninguna parte del en la funcionalidad propia de las unidades. Y sobre todo, cuando ya se han transformado, ¿qué tanto resiste esta transformación o estas adiciones estructurales? ¿Qué tanta funcionalidad que tenemos? ¿Qué tanto apoya para poder hacer esas modificaciones o esas ampliaciones? Una pregunta para los dos arquitectos. Usted, arquitecta, por favor. Sí, gracias, arquitecto. Pues no, la verdad es que no estábamos preparados. Ha sido un reto en su totalidad, así como lo indicaba el arquitecto Sergio, el tener que utilizar cualquier material, ¿no? Para establecer esas circulaciones necesarias, el tener que adaptar un área que tenía una función para otra, el tener que implementar más espacio donde ya está establecido para un cierto número de personas. Entonces, sí ha sido muy importante el guardarle el funcionamiento, pero también el tratar de implementar, el tratar de hacer que puedan funcionar, pero efectivamente no estábamos preparados para esto. Creo que las áreas quirúrgicas es donde más se había guardado esta parte en cuestión de circulaciones, pero no en todas las demás áreas de los hospitales, ¿no? Empezando por las salas de espera, que se tuvieron que implementar esos triage afuera, por la cuestión de no estar propiciando más el contagio. Entonces, sí ha sido muy importante el que pues no estuvimos preparados, pero bueno, creo que se ha podido ir planeando a marchas forzadas, tratar de establecer el buen funcionamiento e ir adaptando un espacio a otro. Y creo sí, ese va a ser un gran reto, el tratar de implementar pues modelos nuevos y que funcionen, ¿no? Para este tipo de atención. Lo podría enfocar desde varios puntos. Desde luego que todas las buenas intenciones y la adaptabilidad que tenemos para servir a la gente se destaca por encima de muchas otras cosas. Siempre la calidez y siempre la buena disposición de los especialistas en la salud destaca y suple muchas de las carencias de infraestructura o carencias materiales. Pero eso tampoco significa negar que la infraestructura hospitalaria pues se tambaleó en muchos sentidos. No podría negarlo. La apertura de centros para convalecencia como el que conocemos del Autódromo Hermano Rodríguez, los centros de convalecencia que tiene la Fundación, la adaptación de otros hospitales, pues significa un reto muy grande. ¿A qué nos lleva esto, arquitecto Eduardo? A pensar que en cualquier momento una tubería de agua puede tener disponibilidad para conectarse en otro sitio y habrá que pensar en áreas y en posibilidades de modificación constante. Que no nos sorprendan los nuevos proyectos que haya más registros, que no nos sorprenda que haya probablemente más cuartos de máquinas, que no nos sorprenda el hecho de tener la posibilidad de adaptar, ajustar y modificar un consultorio para convertirse en una cama de hospitalización. Mientras existan las condiciones de poder adaptar esto, creo que estamos resueltos. Y claro, lo digo desde la parte de diseño, ¿verdad? La parte de planeación y económica, híjole, ahí es donde los cuatro hicimos cara de ahí es donde las cosas se complican. Qué difícil es balancearlo. Pero si algo tuviera que hacer la planeación arquitectónica y los modelos médicos,
es, para mi manera de ver, ser flexibles e intentar adaptarnos con los mejores recursos, pero siempre, siempre destacando que la buena voluntad y la buena intención de atender a la salud, creo que ha sido la etiqueta de México y creo que siempre ha sido algo que nos distingue. Gracias, arquitecto. Doctor, bueno, veíamos que asentía y coincidía mucho con lo que estaban mencionando los arquitectos. Desde el punto de vista de la operación, de la prestación del servicio médico, ¿cuál es su perspectiva? No, coincido con los dos arquitectos. La realidad es que nos caerá otra pandemia, espero que no, y nos va a agarrar igual, porque desafortunadamente las infraestructuras hospitalarias, digo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene 85 años de operación. El área de consulta externa tiene un poco menos, vamos a decir 15 años. Se diseñó para satisfacer la operación del personal, pero nunca se pensó en que en el caso de una pandemia como esta, donde el virus es altamente contagioso, la infraestructura que tenemos favorece la transmisión, porque hay clima, hay circulación de aire y no hay extracción. Y nos vamos a la parte de limpieza y sanitización, que es un reto fuerte para todas las áreas. Y en eso no lo pensamos. ¿Por qué? Porque representa gasto. Y cuando es gasto, entonces no le entramos. Porque nadie pensamos en que si limpiamos bien y hacemos una sanitización, pues aseguramos que no haya infección o contagio dentro del mismo ámbito hospitalario. Entonces, ese es algo que no está en ninguna normatividad. Contratamos el servicio de limpieza y la sanitización, que es la que debe asegurar que los ambientes estén limpios de las secreciones que pudieran depositar los mismos pacientes o familiares. Entonces, definitivamente no estamos preparados, sobre todo con esta parte de la delincuencia, que pues tenemos que tener áreas seguras, áreas por los temblores en la Ciudad de México. Nosotros en consulta externa hemos estado pidiendo una salida de emergencia, ¿no? Y no hemos podido tenerla. Entonces creo que el reto máximo, pues pensar realmente, y es donde el personal médico que proporciona la consulta tiene que ser más ágil, la administración tiene que ser más ágil para hacer que los pacientes estén circulando y no se detengan, porque si no, propiciamos todo este problema de contagio interno. Entonces sí sigue siendo un reto importante. Ok. Muchas gracias. Creo que con esta respuesta, doctor, está ya también respondiendo no nada más el comentario que hacían los arquitectos, sino también la última pregunta que nos hacía falta hacerle a usted, que era precisamente cuáles son los cambios fundamentales en los requerimientos de diseño. No sé si quiera agregar algo más en ese sentido, hablando del diseño de los espacios. No, pues creo que en esta traté de tocar los dos puntos. Me espero a las preguntas y iré a tomar un poquito de agua porque me estoy ahogando. Perdón. Claro que sí. Bueno, entonces pasamos a las preguntas. Tenemos primero un comentario acerca de la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Entonces quisiera regresarme un poco a la primera pregunta. Hablando de la política pública, ¿cuáles son los efectos más importantes en la política pública, entendida esta como el conjunto de decisiones que el Estado debe de tomar en relación a la planeación? En su caso, por ejemplo, podría ser la regulación de nuevas normas,
programas adicionales para reforzamiento de la infraestructura, no sé. ¿Qué nos deja esta crisis? ¿O qué le debería de dejar? ¿O qué debería de retomar el Estado mexicano cuando piensa en la política del diseño y la planeación de unidades médicas? ¿Qué es lo que le deja esta crisis al Estado mexicano? ¿Qué debe de retomar? No sé quién desee responder esa pregunta. Bueno, a ver, arquitecto. Ok. Miren, esta parte es complicada y voy a hacer referencia a lo que sucedió pandemia de influenza. Pandemia de influenza se atendió rápida y oportunamente debido a una estrategia de las autoridades en su momento de contar con la reserva estratégica de medicamentos, el Tamivir, y poder ofertarlo de manera oportuna, temprana a la población. Si esto no se hubiera tenido, se hubiera incrementado la mortalidad. La vacuna llega también de manera oportuna y eso favorece a cortar cadenas de transmisión. Acá el reto más importante es que no se ha definido un medicamento altamente eficaz para combatir al coronavirus. Ese es el reto más importante. Entonces, hasta que no los científicos identifiquen un buen medicamento, pues ha habido escasez de medicamentos, dexametasona, citromicina, ciprofloxacino, no hay en el mercado. Es donde también es un reto para las farmacéuticas poder, y ahí el reto es hasta dónde tienen que llegar las farmacéuticas en sus almacenes para cumplir con los requerimientos hospitalarios, ¿no? Entonces sí se convierte en un reto. Como comentario, esta reserva estratégica en 2009, la autoridad iba a ser sancionada por haber hecho esa compra para Hacienda, era un gasto innecesario y estaban observados las autoridades. Cuando viene la pandemia dijeron, quiten la observación porque sí se utilizó, ¿no? Entonces eso siempre se convierte en un reto para la autoridad de hasta dónde tenemos que disponer de ese recurso de manera temprana y oportuna para dar respuesta a estas situaciones que no están planeadas. De acuerdo. Y desde el punto de vista del diseño, arquitecta, ¿usted qué considera? ¿Qué es lo que el Estado debería de retomar de esta crisis para sembrarlo en nuestras normas? Pues sin dudar a duda, creo que sería el protocolo que debe de seguir en las unidades médicas, establecer que de acuerdo a la función tiene que funcionar la infraestructura. Como lo había mencionado también el arquitecto, el saber adaptarse el espacio, que pueda evolucionar el espacio y aprovecharlo, ¿no? Optimizarlo, creo que es el mayor reto en cuestión del funcionamiento. Esto es lo que deja, en que los espacios tuvieron que optimizarse. Eso creo que fue un punto muy importante. También en cuestión de instalaciones, en cuestión también de esta política pública, ¿no? Que se manejó en los estados, el tratar de apoyar a la población más vulnerable, población que a veces no tiene ni el acceso al agua potable, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esta pandemia si no estás dando el servicio más imprescindible que es el agua potable? Claro. Bueno, el arquitecto
Francisco Islas nos hace varias preguntas. Trataré yo de sintetizarlas, porque sí son varias, son bastante interesantes. En resumen, creo que hubo hubo una planeación para esta crisis, es decir, a partir de que se sabe que va a venir la crisis, hubo una planeación en cuestión de política pública, en cuestión de asignación de recursos, revisión de programas, etcétera. Hubo una para que la infraestructura, o buscando que la infraestructura fuera eficiente y respondiera a la crisis, a la evidente crisis que se acercaba. Y si la hubo, fue adecuada o, claro, considerando obviamente los recursos con los que se cuenta, o el problema es que no hubo planeación. Es decir, podríamos plantearlo hubo una planeación que funcionó, o es un tema y es por lo tanto un tema nada más de recursos, de que no se tienen los recursos, o de plano no hubo planeación. ¿Puedo? Sí. Sí. Disculpen, me salí un momento. Bueno, ya aquí estamos. Sí. Creo que por más planeación que en el mundo haya existido, la pandemia y el riesgo de contagio y las acciones del día a día nos rebasaron. Sería muy polémico llevar a cabo acciones a favor o en contra de las planeaciones públicas. Desde luego que se han hecho cosas, nadie los debería negar. Que hayan sido eficientes o no, pues está en la lupa de muchos especialistas y de la población en general. Lo alarmante es que los contagios en el país están a la alza, y el pico de la pandemia pues se convirtió en la meseta. Entonces, eso es lo verdaderamente alarmante. Intentando contestarle al arquitecto y poniendo a consideración de los cuatro, obviamente toda la gente, pues más allá de una planeación adecuada o inadecuada, más allá de todos los recursos que el financiamiento público-privado puedan obtener y puedan derogar, pues pienso que si no existe la cultura de la prevención, la cultura de la higiene, la cultura de la distancia y la planeación personal, familiar y en el entorno del trabajo y en el entorno social, no habrá recurso humano, no habrá recurso económico que pueda sostener una situación como esta. O sea, depende mucho de nosotros mismos, depende de la higiene, depende de la distancia, depende del uso de los equipos de protección en el entorno familiar y social, para que estas cosas puedan remediarse. Fuera de ahí, he escuchado y he vivido opiniones encontradas, muy encontradas, donde creo que todas las partes tienen un punto de razón. Más allá de discutir o buscar argumentos a favor o en contra, creo que tiene que nacer con nosotros. Hay otra pregunta. ¿Hasta qué punto consideran que se deberían de replantearse los nuevos hospitales, capaces de resistir, obviamente, o con este enfoque de tener la capacidad de resistir este tipo de eventos como la pandemia? ¿Hasta qué punto va de la mano o se liga con el cambio también en los procesos y procedimientos médicos? Realmente, ¿hasta dónde van? O sea, evidentemente van de la mano, pero ¿hasta dónde hay que modificar unos, hasta dónde los otros? ¿Cómo se da esta interacción de modificación, de adaptación? Doctor, si nos quisiera ayudar en esa parte, por favor. Híjole, muy interesante la pregunta. Bueno, yo ampliaría el comentario inicial de Sergio en el sentido de qué tanto se pudo haber hecho para que no tuviéramos tanto daño entre la población y que, como bien menciona, el pico se convierte en meseta, pero una meseta muy alta, y no ha disminuido. Y estuvimos 4 meses guardados y empezamos a salir, y los que estamos guardados nos empezamos a infectar. Creo que esa es la parte más crítica que estamos viviendo ahora, que empezamos que ya queremos que sea verde para poder salir a la plaza a pasear, y por cuestiones
de trabajo he tenido que estar en alguna plaza y ves, pues aquí no hay pandemia, nadie tiene equipo de protección personal, no hay sana distancia. Y entonces, bueno, creo que el mensaje, y ahí es situaciones un tanto de tipo político que es y la gente lo dice, es un problema del gobierno. Con influenza decían lo mismo, es un problema del gobierno. Yo a mis pacientes les digo, es un problema personal, que si nosotros no creemos en que existe, nos vamos a enfermar. Es un virus muy, pero muy contagioso. Y les puedo poner aquí cantidad de ejemplos de lo que he estado viendo con algunos familiares y conocidos. Un señor de 70 años guardado en su recámara, muere por COVID. Dice, bueno, ¿cómo murió por COVID si estaba guardado? Ah, pues su hijo y su esposa fumaban y se salían al Oxxo a comprar cigarros todas las tardes y regresaban a convivir con él y pues finalmente ellos fueron los que lo infectaron. Así de simple es el contagio. No necesitas estar en el ambiente hospitalario para infectarte. Y ahí lo que yo he visto con los compañeros que se han infectado en el hospital, entre comillas, porque yo lo que he visto, la infección es fuera del hospital. En el hospital usan correctamente su equipo de protección personal, pero se les olvida que fuera también hay personas que pueden contagiarlos, ¿no? Entonces regresan, pues es que ya me contagié y puedo, y tengo varios, porque nosotros llevamos el registro de trabajadores y cuando les preguntábamos dónde se había infectado, pues ellos sí definían, pues es que fue en mi casa, es que fui al mercado, es que fui al tianguis, es que fui allá. Y dices, bueno, pero si tú eres personal de salud, que recibiste información, que se te dio un curso de uso de equipo de protección personal, no se vale que te salgas a infectar al mercado, ¿no? Entonces, el mensaje a veces que se da, el uso del cubrebocas no sirve. Tuberculosis es una enfermedad altamente transmisible, donde nos demuestra que el uso del cubrebocas de manera adecuada previene los contagios. Es por vía aérea. Coronavirus utiliza las 3 vías, aérea, gotas y contacto. Y así lo han demostrado los diferentes estudios que hay en el mundo. Entonces no podemos perder de vista que esta situación de detener la pandemia tiene que ver con nosotros. Necesitamos creer que realmente nos podemos infectar en cualquier sitio y situación. De acuerdo. Bueno, se ha mencionado aquí, obviamente cuando hablamos de infraestructura médica, todos nos enfocamos en el edificio como tal, ¿no? En el hospital. Sin embargo, también el arquitecto Sergio mencionó varios puntos, como el tema de la referencia de pacientes, los recursos humanos, sobre todo el impacto que tiene esto en las comunidades más vulnerables. Sin embargo, cuando se habla de un sistema nacional de salud, no nada más se debe de hablar del hospital como tal, sino de toda la infraestructura que va a ligar o a construir esta enorme red de salud. Estamos hablando entonces de temas como telecomunicaciones, que van desde tener acceso a Internet, para temas de telemedicina, por ejemplo, hasta cosas más complejas o más que incluso podrían ser obvias, como contar con carreteras, conectividad directa a que los servicios médicos, que una ambulancia pueda llegar a un paciente en la sierra, etc. Desde ese punto de vista, entendiendo la infraestructura para la atención médica en todo ese amplio espectro que incluye el hospital, los sistemas de telecomunicaciones, los recursos que se asignan, etcétera. ¿Cuál ha sido cuál ha sido la atención que han recibido esa otra parte de la infraestructura que tiene que ver con la atención médica? ¿Cómo se ha abordado
tema para mejorar la comunicación entre los diferentes hospitales, para mejorar la comunicación interna incluso en los mismos hospitales. ¿Cuál es esa visión? ¿Qué es lo que se ha hecho o qué se pretende o qué se pretendería que vemos que pudiese cambiar al futuro para mejorar esa accesibilidad a los servicios de atención médica, tanto físicamente como digitalmente? ¿Qué es lo que ustedes ven hacia el futuro? Perdón, no sé si los interrumpa, ustedes gustan primero, no lo sé. Bueno, nosotros en el instituto hace tiempo pensábamos que los neumólogos especialistas en los diferentes hospitales de nuestro país tenían que conocer la normatividad de atención de pacientes similar a lo que nosotros manejamos en el instituto. En ese tiempo decíamos la transferencia tecnológica. Y creo que en este momento, porque lo llevamos a trabajar con guías de atención en el tema de afección respiratoria, porque los especialistas cuando estamos en el consultorio y nos llegan pacientes referidos de los centros de salud, siempre mencionamos, es que debió haberle hecho esta atención al paciente, es por eso. Pero ¿cuándo se lo has dicho al médico del primer nivel de atención? Muchos de ellos son egresados recientes de la Facultad de Medicina, donde los programas de salud no se los enseñan, o al menos cuando yo estudié no nos los enseñaban. Cuando yo llegué a trabajar en los servicios de salud en Veracruz, hablaban de los programas de preventivos, decía, ¿y esto con qué se come? ¿Esto cómo se trabaja? Entonces, si tú quieres que el primer nivel de atención esté entrenado y capacitado para que no te lo regrese complicado, pues dile en qué momento te lo envía, ¿no? Yo he visto ahora con coronavirus que llegan desaturando a 50. Esa desaturación no sucedió en 1 hora. De menos lleva 2 días en que empezó a deteriorarse. Y no se lo hemos dicho. ¿Y con qué tiene que medir la saturación de oxigenación del paciente? No se lo hemos dicho ni a los familiares ni a los médicos del primer nivel de atención. En algún momento que trabajamos con estas guías decíamos, bueno, el diagnóstico de POC tiene que ser por espirometría. Y una doctora que colaboró con nosotros en la elaboración de estas guías me habla de una reunión del IMSS donde ellos estaban haciendo el diagnóstico que los hospitales de segundo nivel de atención no tenían espirómetros. Y nosotros estamos diciendo que para hacer un buen diagnóstico de POC deberían tener un espirómetro. Y no lo tenían, pues entonces no estamos haciendo un buen diagnóstico. Entonces, creo que en este sentido, la telemedicina es un reto importante de poder implementarla y poderla llevar a diferentes niveles, porque facilitaría asesorar al primer nivel de atención, porque bueno, yo supervisé centros de salud donde llegaba, ay doctor, qué bueno que vino, porque mire, acaba, estoy revisando a esta paciente y creo que está complicado su parto. Pero si, o sea, por casualidad llegué y si no hubiera llegado, ¿qué sucedería con la paciente, no? Diferente sería, prendo mi televisión y aquí le voy a preguntar al médico especialista que está en el Instituto Nacional de Perinatología qué procede, ¿no? Entonces creo que sí sería muy interesante y yo sí le apostaría a crear una red donde los diferentes áreas de expertise pudieran estar asesorando de manera continua en los lugares remotos en donde el médico atiende 28 programas prioritarios, vacuna perros, vacuna niños, atiende embarazadas y hace saneamiento ambiental de la comunidad. Entonces es un reto bastante importante en ese sentido. Y doctor, hay ocasiones en que el propio espirómetro se va renovando tanto, ¿no? Ya nosotros tenemos unos que son versión Windows 7, ya los tenemos que cambiar porque ya no son útiles, ¿no? Así es. También la tecnología nos parece que va 3 pasitos adelante de nosotros mismos, ¿no?
como las computadoras, cada 6 meses hay que renovarla porque ya es obsoleta, ¿no? Correcto. Yo veo que si la tecnología, las redes y las plataformas son tan ágiles y nos han sorprendido mentalmente a tener respuestas tan asertivas y tan prácticas, nosotros no deberíamos de ser reactivos. Creo que los medios físicos y electrónicos son más rápidos que a veces nuestra posibilidad y capacidad de pensamiento. Y ese es uno de los retos tan amplios y tan grandes. Es un reto que yo veo con mis hijos, que reaccionan tan rápido a ciertas cosas y en 2 o 3 palabras contestan un mensaje que a mí me cuesta unos minutos estar resolviendo, ¿no? Lo menciono en familia porque creo que ese es el entorno que tendríamos que ir contestando. Mucho que resolver en hospitales con capacidad práctica y rápida. Vuelvo una vez más a decirlo, pensarlo es muy sencillo, actuarlo es el verdadero reto nuestro y de las generaciones que nos traen. Vuelvo a pensar que la asistencia compartida de instituciones públicas, privadas y de la población en general, si no estuvieran en una cadena o en un círculo actuando de manera conjunta, sería muy difícil que un solo entorno lo resuelva. El gobierno no va a resolver la situación de la pandemia. La iniciativa privada por sí misma no lo va a resolver. La población solita tampoco. Tiene que ser una cadena de acciones y de buenas voluntades la que lo lleve. Y si hay tecnologías tan buenas, y si la telemedicina es una alternativa, y si los hospitales tendrán que ser espacios más amplios con capacidad multidisciplinaria y multifuncional para poderse adaptar a ciertas condiciones, pues estamos ante un reto de la tecnología y del futuro inmediato. Tal vez ahí sea una de las líneas para los nuevos hospitales. Tanto que se habla en SMAES, arquitecta Briz, del Hospital del Futuro, ¿no? Eduardo, lo escuchamos en nuestros diplomados y cursos, ¿no? El Hospital del Futuro, tanto que se menciona. Pues tal vez uno de esos retos o de esos caminos sean los espacios abiertos y no tan equipados, tal vez listos o disponibles para recibir nuevas tecnologías, nuevos equipos, disponibles con espacio, con instalaciones y con posibilidad de registro de tantas cosas. Eso creo que es uno de los tantos retos con los que los nuevos proyectos nos vamos enfrentando. Los espacios abiertos, los espacios accesibles, los espacios disponibles y bien ventilados, doctor, por supuesto, bien ventilados y con buenas instalaciones, para que ante estos nuevos retos haya mejor capacidad de respuesta. Esto por un lado, pero por otro lado, bien lo hemos dicho los tres, y la arquitecta Arcada también lo mencionó, si no es la planeación y la prevención en casa y con mi persona, no le veo muchas posibilidades de éxito. Las debe de tener cuando nace de nosotros mismos y nace de la conciencia. De ahí en adelante todo se vuelve positivo. Arquitecta Briseida, ¿quería hacernos un comentario? Bueno, yo creo que quería comentar con respecto al Sistema Nacional de Salud es eso, o sea, que nuestro pensamiento tenemos que sacarlo nada más de la unidad hospitalaria y tiene que ser eso, sistémico. Y empieza, decía el arquitecto Chema Gutiérrez, desde el barrio, ¿no? Desde conocer la gente por qué se enferma y por qué se muere, ¿no? Él lo decía en ese sentido y ahorita lo vemos cuando pedimos un lavado de manos riguroso, cuando necesitamos que llegue los servicios de agua potable a ciertas partes de la población, ¿no? Entonces, tenemos que pensar eso, que la salud es un sistema, no son los hospitales, no es la infraestructura específica, es parte del sistema, pero en esta parte del sistema, pues también vienen los servicios dignos. Necesitamos tener vivienda digna, que tenga recursos, infraestructura para poder pues evitar o para poder reducir el número de enfermedades, ¿no? Un estilo de vida saludable, que eso tiene que ver también con el acceso a la infraestructura cercano a tu casa, que tengas un parque, que puedas caminar, que puedas realizar ejercicio, porque también pues es tu salud mental. Entonces, pues es un todo el sistema de salud, ¿no? Y en ese sentido, si bien nosotros estamos focalizados en una parte muy importante que es la infraestructura de atención para la salud, para conservar la salud, para generar salud, no podemos olvidarnos que todo el ambiente construido en el que vivimos, porque como seres humanos
creo que vivimos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, el 10% en espacios exteriores. Entonces, esos ambientes tienen que ser ambientes saludables, darnos salud y volverse parte de este sistema en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la trazabilidad también que decías de los servicios de referencia y contrarreferencia, pero igual si tú tienes una población sana, les das agua potable, tiene vivienda digna, pues igual su número de enfermedades y demás no va a crecer tanto y se puede atender en el primer nivel de la salud, de atención a la salud, ¿no? Que es lo más deseable, o sea, quedarnos en un primer nivel o en una parte preventiva, que más bien seamos preventivos de no tener más enfermedades, y si se desarrollan, pues podamos contar con un correcto nivel de referencia para no saturar tampoco los hospitales, ¿no? Porque el hospital es muy caro, no solamente desde el sentido del costo, cuánto le cuesta al gobierno o a la iniciativa privada tener un hospital, pero desde el gasto del bolsillo, ¿no? Que esa es otra parte muy importante para las familias. ¿Cuánto tiene de gasto de bolsillo en otros países en relación a los sistemas de salud y cuánto se tiene también aquí? Que es muy alto, ¿no? Pues hasta el 60% de gasto de bolsillo y en otros países puede llegar al 20% de gasto de bolsillo. Entonces, todo eso, pues, se convierte en parte de, como lo decías, en parte de todo este sistema nacional de salud, donde la infraestructura médica que, juega un papel muy importante y lo estamos viendo en este momento, pero también tenemos que pensar, tener pensamiento sistémico para saber con qué está relacionado nuestra unidad, qué pasa de fuera de nuestra unidad. Yo escuchaba ahorita, ¿no? Pues más gente espera afuera poder entrar al hospital, entonces ahora cómo van a ser esos espacios alrededor del hospital, ¿no? Entonces esa es pues la idea, tener un pensamiento sistémico de decir si es la unidad, pero la unidad, ¿con qué va ligada? Va ligada con mi equipamiento, va ligada con mis procedimientos, va ligada con el personal médico, paramédico, va ligada con los familiares, con el paciente, por supuesto, con los familiares, y con todos esos insumos y entes, personas, que eso es lo más importante. Entonces, eso es importante porque seguramente cuando nosotros ahorita buscamos y jalamos en algún hilo, el cualquiera, vamos a llegar a un hospital, a un servicio de salud. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ver cómo somos afectados por las buenas condiciones que tengamos a nuestro alrededor. Ok. Gracias, arquitecta. Bueno, por temas de tiempo, hay más preguntas, hay varias preguntas. Por temas de tiempo voy a hacer una última pregunta doble. ¿Se tiene algún estimado del costo que ha implicado las adecuaciones en infraestructura al día de hoy por el tema COVID? ¿Hay alguna cuantificación, algún estimado de estos costos? Y obviamente no nada más hay costos también en vidas humanas, y hace un momento mencionaban también de la prestación de los servicios, del acceso a la prestación de los servicios. Hay también una cuantificación de cuántas pérdidas de vidas humanas de manera colateral ha habido porque no han tenido acceso oportuno a sus tratamientos, porque se hayan tenido que suspender la cirugía que ya tenían programada, o incluso en algunos casos por acceso a medicamentos. ¿Hay también un estimado de cuántas pérdidas humanas ha habido por terapia? O sea, serían estas dos preguntas. Una es lo económico y otra es el No, yo desconozco alguna estimación de gasto y gasto por muerte no propiamente COVID. Creo que es motivo de hacer una investigación en ese sentido, porque sí, lo que yo mencionaba, sí ha afectado a la otra población que no tiene COVID, porque finalmente pues las enfermedades no se detienen, siguen evolucionando.
y si no se atienden oportunamente, pues van a llegar más complicadas, ¿no? Entonces, creo que sí, esta parte es motivo de hacer un análisis y una revisión. Pues mire, arquitecto, obviamente una reconversión tiene una afectación presupuestal bastante seria. Por más preparados que estén las instituciones, en el momento de hacer una reconversión, cualquier afectación de instalaciones, especialmente una de aire acondicionado, creo, porque por encima de alguna otra, es de lo más relevante. No podría, ni sería responsable mencionar cantidades porque no las tengo directamente, pero sí sé decirle que la infraestructura y la aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 3 de nuestros kits reconvertidos ha sido bastante seria. Y esto en aras de provocar un centro de convalescencia con las mejores condiciones posibles. Con esto, o sea, mi reflexión es que el impacto económico en la reconversión hospitalaria sí es serio. Pero más allá del costo y de la sobrevida que pueda llevar la atención médica, mi reflexión sería en la afectación presupuestal del país completo. Mientras esta curva, esta meseta y estos picos que aparecen y desaparecen poquito porque se mantienen en la realidad, existan en el país, pues no solamente la infraestructura de la salud, la infraestructura turística, económica, la maquila, y el país entero está pasando por una etapa muy compleja. Mientras las cifras y las estadísticas nos revelen una cantidad de contagios que aumenta día con día, la incertidumbre se asocia perfectamente con la desviación económica. La desconfianza se asocia con las enfermedades, el desconocimiento se asocia con pérdidas humanas. Y eso, Eduardo, creo que no hay presupuesto que lo refleje. No me negarán ustedes, o sea, la incertidumbre de las familias, ya nadie quiere salir, algunos sí, algunos se arriesgan, nos enojamos con los que traen o no traen cubrebocas en calle. A mí me causa mucho verlo, no lo niego. Y esto, pues, si esto son reacciones en las cuales el país no tiene un verdadero empuje en aras de la prevención, en aras del cuidado de la salud, pues creo que no habrá presupuesto ni recurso público que lo soporte. Vamos a ser positivos, o sea, hablemos de las buenas prácticas, hablemos del cuidado en casa, hablemos de la muy buena voluntad que tienen las instituciones de salud en el servicio prestado a tantos contagios, hablemos de lo que sí puede hacer el país, y en ese entorno creo que podremos recuperar mucho de lo que se ha perdido en este primer semestre de pesadilla. Vayamos por un segundo semestre de mejores condiciones. Bueno, pues ya por tema de tiempo vamos a tener que concluir. Vamos a comenzar con la ronda de conclusiones. Arquitecta Clara, por favor, ¿cuáles serían sus conclusiones de esta mesa? Sí, claro que sí. Pues creo que parte de lo importante de este aprendizaje creo que nos hizo regresar a nuestra mal atendida medicina preventiva que tenemos en nuestro primer nivel de atención, ¿no? Desde regresar al eficiente lavado de manos que se tiene que implementar. Y creo que eso es parte importante, ¿no? El establecer ese primer nivel de atención como una medicina preventiva efectiva, ¿no? Que nos pueda dar capacidad de estar preparados para afrontar cualquier enfermedad, que ayude a mitigar ese sobrecupo en los hospitales, ¿no? Que prevenga antes de llegar al hospital, que me prevenga una enfermedad degenerativa, que nos ayude a tener una medicina preventiva efectiva con buenos hábitos y enfrentar cualquier enfermedad. También concluyo el saber adaptarnos, el saber evolucionar, el saber optimizar los recursos
y aprovechar los espacios. Eso también otra parte importante. El saber capacitar también al personal médico, el que puedan trabajar en conjunto y el llevar a una universalidad, ¿no? Para este acceso de la salud también entre las instituciones, ¿no? El saber compartir, el saber referenciar para tener una mejor atención médica. Arquitecto Sergio Saldívar, su conclusión, por favor. Son muchas y muy interesantes las tareas que nos quedan, pero de verdad muy interesantísimas. Lo que hemos mencionado, la prevención y planeación de casa, la prevención de la salud, es una tarea que nos obliga a estar enterados, a estar actualizados, a conocer los mejores mecanismos, medios de información en el que día a día para nosotros mismos, nuestras familias y seres queridos nos lleve a una vida más saludable y más duradera. Es una tarea diferente la de provocar nuestro actuar diario, diseñadores, constructores, operadores de mantenimiento, especialistas de la salud, etcétera, a que el lugar en el que nos desempeñamos profesionalmente, que son los hospitales y centros de salud, día con día ofrezcan mejores condiciones. Ante esta dificultad y ante esta situación, nos tenemos que obligar a hacer mejores proyectos, a hacer mejores servicios de mantenimiento, a hacer mejores técnicas, a utilizar los mejores filtros, a darle brillo a los motores que por ahí no estaban funcionando correctamente, a recuperar esos hospitales. Ya va a cumplir 100 años, ¿no? Por esa sanda, el proyecto del arquitecto Villagrán, y sigue vivo, con sus cosas, pero sigue vivo, y sigue funcionando, y es líder para nosotros. Y así como hablo de un hospital, hablo de los públicos y privados, hablo de la fundación a la que me debo, que tiene casi 300,000 personas atendidas en diferentes modelos y formas de atención durante esta pandemia. Y nosotros somos un cachito de todo lo que el país puede ofrecer. Es un reto muy grande para todos ser accesible, ser seguro, ser saludable, ofrecer un mejor proyecto y un mejor estilo de vida para todas las personas que necesitan de nosotros. Para mí ese es un reto maravilloso, grande, al cual me debo desde hace muchos años y al cual intentaré estarme preparando y satisfaciendo todas esas necesidades de la población en aras de una mejor salud, empezando por mi familia, empezando por todos ustedes y por toda la gente a la que nos debemos. Gracias. Doctor. Yo quisiera enlazar esta conclusión. Ese es el segundo ámbito en el cual he sido invitado a participar. El primero fue con los ingenieros biomédicos, que tienen también un papel muy importante en la operación hospitalaria, pero como parte del conocimiento de control de infecciones nosocomiales, el transmitirles a ellos el conocimiento o la práctica de lo que sufrimos al día en la operación de los hospitales, dado que las infecciones nosocomiales se ven incrementadas con este tipo de pandemias, se van al doble de lo que rutinariamente tenemos y se convierte en un reto muy importante. Y bueno, pues ahora con ustedes, arquitectos, que también en su momento platicamos cuando se van a crear áreas donde se van a hacer remodelaciones, los cuidados que debemos tener para no provocar un daño a el encargo que tenemos nosotros, que son los pacientes y los trabajadores, porque a veces dicen, bueno, es que vamos a tirar estos muros, espérenme, porque van a generar polvos, van a generar aerosoles y los polvos pueden llevar Aspergillus, Legionella, y pues no queremos tener un brote de estas características. Entonces, agradezco a todos ustedes la oportunidad de compartir en estos foros. Y bueno, crean los mecanismos de protección personal son altamente efectivos de manera personal y de recomendaciones a nivel hospitalario. Nosotros teníamos casos de tuberculosis en residentes, 1 por año, por no usar equipo de protección personal. Cuando empezamos a hacer la recomendación del uso de cubrebocas de alta eficiencia ante el contacto del paciente con tuberculosis, es satisfactorio empezar a ver que
durante 5 años, 0 casos de residentes infectados. Es donde decimos la recomendación funciona, es efectiva y tenemos que aplicarla. Entonces, si tienen necesidad de salir a la calle, hacer compras, crean que todo lo que tocan puede tener virus. Por ahí hay un mensaje que decía Ramón y Cajal, veamos con los ojos de la mente que las superficies pudieran estar contaminadas, así como nuestros ojos vemos las moscas, las cucarachas, así de esa manera con nuestro ojo científico pensemos que las superficies que tocamos están contaminadas y nos pudiéramos llevar una infección a nuestra casa. Entonces, llevemos nuestro gel alcohol, antes de llegar a nuestra casa, hagamos higiene de manos y esto nos va a permitir no llevarle el contagio a nuestros seres queridos. Es una realidad, es muy contagioso. El virus permanece en papel hasta 14 horas, en vidrio permanece 8 horas, en metales puede permanecer hasta 6 horas. Entonces, es una realidad que no debemos perder de vista y que tenemos que cuidarnos. Muchas gracias, doctor. Bueno, daré mi breve conclusión, tratando de sintetizar. Mucho se ha hablado del COVID-19, se han hecho muchas mesas en diferentes ámbitos. Sin embargo, como pudimos ver en esta mesa, todavía tenemos muchas cosas que comprender. Nos faltan datos todavía que no podemos cerrar, nos faltan mucha información. Estamos aprendiendo del virus, estamos aprendiendo de la reacción de nuestra infraestructura, de nuestro sistema de salud ante este tipo de crisis que no habíamos tenido tan palpables. Y este tipo de foros finalmente nos ayudan a llegar o a reflexionar más bien sobre qué es lo que debemos de hacer. Nos lleva a hacer un trabajo de lo que nuestro sistema de salud, de comunidad, hablando desde el punto de vista de profesionales que nos dedicamos a esto. Y pues muestra de esto es todos los participantes que tenemos, a los cuales les queremos agradecer. Hubo varias preguntas, no era posible hacerlas todas de manera tan puntual porque evidentemente nos llevaría mucho más tiempo. Sin embargo, sí, estas preguntas no las quedaremos, las reflexionaremos en vías de llegar a nuestro foro Guadalajara tratando de satisfacer estas preguntas lo más posible, viendo cuáles son los caminos que debemos de tomar para concluir exitosamente este foro y que realmente haya una aportación a final de cuentas. Eso es el objetivo de trabajar y de compartir el conocimiento y la experiencia. Llegar a un objetivo que nos ayude a mejorar, en este caso, nuestro sistema de salud. Y ese es nuestro enfoque. Arquitecta Briseida. Tu micrófono está cerrado. Ya está. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a nuestros ponentes, a la arquitecta Clara Aragón, al doctor Andrés Hernández, al arquitecto Sergio Saldívar por haber estado, acompañarnos el día de hoy y compartirnos su experiencia, sobre todo, y si quiero resaltar, porque pues están trabajando directamente en estos momentos atendiendo estos requerimientos, ¿no?, provocados por la pandemia, ¿no? Entonces, no solo están directamente en el campo, ya sea desde la atención, pero también esta parte de la infraestructura. Entonces, también aprovechar y dar un agradecimiento a ustedes, a todos quienes se encuentran trabajando directamente con estos temas, a sus colaboradores, por supuesto al arquitecto Eduardo Frutis por haber coordinado esta mesa, tan amablemente haber coordinado esta mesa, por su profesionalismo, y quedarme con dos reflexiones, ¿no? Que una es que por supuesto tenemos que hacer mejores hospitales, y van a ser mejores porque, como decía el arquitecto Sergio, los retos son mayores, ¿no?
Entonces, siempre que hay, que tenemos un bache enfrente, que tenemos un reto, pues nos obliga a ser mejores, entonces tenemos que ser mejor infraestructura. Y pues que el hospital universal, este hospital del futuro del que hablamos, más bien ese hospital del futuro es ese hospital universal, es esa cobertura, es ese primer nivel de atención, es ese sistema nacional de salud, ¿no? Pues agradecerles a todos su asistencia y pues invitarlos a que nos reunamos dentro de el próximo mes. Vamos a estar con nuestra siguiente mesa y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buenas Gracias. Gracias.